renuncia a ser el Rey Midas a cambio de competir nuevamente. Como bien sabrán, gente, esa es la forma en la que vamos a empezar a emplear las fórmulas interpretativas para abordar esta situación que se fue revelando estos días pasados, donde Mela Cherkole nos compartía una gran anécdota, y es precisamente sobre cómo fue que se dio la situación en la que Honda Repsol Team en algún momento quiso amarrar a Marc Márquez con 100 millones de euros para que Marc Márquez se quedara así con Honda Repsol Team y de esta manera pudieran seguir trabajando en la construcción de la moto, tratando aparentemente de seguir mejorando la tecnología, y como bien sabemos, todo concluyó con el hecho de que Marc Márquez les plantara cara diciéndoles que lo mejor, para ser más sensatos, es que se dedicaran más bien con ese dinero a mejorar mucho más la tecnología de la moto, a invertir en todo el cuerpo de ingeniería, en toda la mecánica de la misma, para hacerla mucho más competitiva y de esta manera que estuviera a la par de Ducati. Fue así como Marc Márquez sale del hilo y de esta justa donde prácticamente tenía sentimientos y emociones encontradas, porque él sabe que nace del Honda Repsol Team y siempre al consagrarse como piloto oficial de Honda, inmediatamente él entiende que en cierta medida debe parte de su carrera y trayecto al hecho de estar en este equipo donde creyeron en él, donde compartieron muchos momentos y demás, y digamos que por otro lado está ese Marc Márquez voraz y competitivo que precisamente también le permitió ganar los títulos que tiene y ostenta a nivel mundial. Y entonces es aquí donde él tiene esa encrucijada y de esta manera podemos determinar que así las cosas, Marc Márquez finalmente decide el camino de sonreírle nuevamente a la vida, de sonreír al campeonato, de sonreír a su fanaticada y desde luego tratar de demostrar que todavía tienes ese talento, esa forma de profundizar a través de su versatilidad, de sus habilidades, de todas las cualidades que lo distinguen y de esta manera tratar inclusive de sumar a su vitrina de triunfos otro trofeo que está a expectativa en manos de él, como también de su hermano menor Alex Márquez, como también de Pecco Bagnaia y otros posibles candidatos que se den, pero finalmente él sería uno de esos pilotos que le gustaría consagrarse con el título. Y sí, primeramente me disculpo porque la otra vez no pude controlar el escenario, no pude controlar los vientos, las lluvias, me disculpo por de pronto la mala calidad de audio que se vino dando ahí en la laguna de Guatavita. Pero bueno, ustedes entenderán que hay escenarios climáticos que difícilmente podría controlar, incluso aunque tuviera muchos recursos muy similares a los de una producción, de una película, siempre existen inconvenientes que se salen de las manos. Obviamente que lo mío no deja de ser lo propio y a través de lo rutinario, a través de esas consignas del día, pues difícilmente, sí, hay cosas que yo pueda controlar. Lo que sí me queda claro es que vamos a abordar el tema Marc Márquez, como dice el título, renunció a ser el Rey Midas por querer competir, por querer demostrarse a sí mismo que todavía tiene mucho potencial para dar, para compartir, para regalarle muchas más alegrías a sus fanáticos, a las personas que están desde luego consagradas en el deporte, que anímicamente el ver la presencia de Marc Márquez en las pistas les hace pensar que todavía tiene ese júbilo, esa forma de definirse como una figura protagónica de talla mundial. Pero antes de seguir con el asunto Marc Márquez, no me voy a olvidar de algunos de los nuevos suscriptores que se han venido sumando a esta comunidad de MotoGP Latinoamérica. Les tengo muchas sorpresas, tengo una intención objetiva y que de manera muy humana quisiera compartirla con todos ustedes y de esta manera hacerlos partícipes de la proyección de lo que quiero desarrollar, del objetivo que se tiene a través de este canal. Sin nada más que agregar, sin más preámbulo, me permito saludar a Gaspar Monzón. Gracias, amigo, por tus palabras, la verdad me llegaron al corazón. Es muy bonito ver que hay personas que se fijan mucho en lo que uno hace, en la manera en la que uno tiene que afrontar ciertos procedimientos. Como les decía antes, no podía controlar el clima, me disculpo demasiado por eso, porque fue difícil para mí tratar de evitar, ¿no?, que sonaran las gotas de lluvia, que el viento estrellara un poco el ruido, la voz. Muchas cosas se pierden en el proceso. Sin embargo, esta vez vuelvo al estudio, vuelvo a estar aquí con ustedes y para ustedes. Y por otra parte, también un saludo especial a Ángel César, que estuvo participando hace poco por ahí, lo vi pendiente, haciendo unos de los cuestionamientos y planteamientos que suscitaba, tal vez con notoria impotencia, tal vez con notoria frustración, y que de cierta manera lo entiendo, porque a veces todos tenemos esas nociones de pensar que el deporte por ahí esté viciado por intereses corporativos, por el marketing, por muchos asuntos que hacen parte ya de nuestra vida cotidiana y diaria, y que pues la neoglobalización es un fenómeno que lógicamente ataca muchos más aspectos sensibles dentro de nuestra estructura humana y que los resultados son evidentes en los diferentes eventos que desarrollamos en esta consagración social. Es precisamente por eso que, teniendo en cuenta las cosas que están comentando ahí en la cajita de comentarios y demás, luego pues trataré de aparecer a través de este formato para contestar algunas de esas preguntas que formulan. Lógicamente la caja de comentarios ahí abajo está para precisamente yo leerles, de pronto si tienen ideas, propuestas, algún tema sugerido sobre el cual podamos tratar aquí, algunos de los pilotos, del cuerpo directivo también, de cómo está el cuerpo arbitral del deporte mismo, de cómo está juzgando, ¿sí? Entonces todo eso desde luego me lo pueden comentar, desde luego pueden hacer sus aportes y todo en pro de mejorar, lógicamente. Vamos a empezar con la temática, que es precisamente esa, lo que define el título.
renunció a ser el rey Midas a cambio de ser competitivo. Así que vamos a atender esa situación, vamos a definir muchos matices, hasta de índole filosófica, para tratar este tema con algunas comparativas. Bien, de lo primero que vamos a hablar, como les decía antes, es de un rumor que se fue dando días atrás, donde se manifestaba que Marc Márquez, sobre la mesa, se da cuenta, con notoria sorpresa, de que hay 100 millones de euros a su favor por el hecho de él aceptar las condiciones contractuales con el equipo Honda Repsol Team de precisamente ayudar. Ellos saben el piloto que tienen, ellos saben el talento que tienen ahí, y pues de esta manera tratar de invertir en ello para, según parece ser, hacer que sus prototipos en sus motocicletas vayan creciendo. Lo que busca Marc Márquez es sonreír, como lo dijo su madre, y ahorita vamos a hablar de ella y algunos aspectos muy importantes, muy positivos desde la parte humana, desde esa calidez, ¿ok? Entonces, volvemos al tema. Marc Márquez prácticamente entendía que lo que él quería era ser feliz, como muchas veces muchas personas persiguen sus logros, anhelos, metas que consideran realizables al mediano y largo plazo, ¿sí? Pero el objetivo siempre es el mismo: tratar de lograr su realización personal y como individuo. Es aquí donde Marc Márquez precisamente trata de entender que de por sí él ya está consolidado como un piloto de talla mundial y que ya ha creado el abastecimiento de su fama a raíz de lo competitivo que fue en el pasado. Él tiene un legado, él tiene un trayecto, él tiene un proceso, y a través de ese proceso precisamente él entiende que lo que quiere es volver a tocar la gloria. Lo que él quiere es volver a tener ese trofeo. Lo que él quiere es una pequeña noción de poder, pero poder entendido desde el buen sentido, donde él se sienta competitivo, donde su voracidad, ¿sí?, donde ese apetito tan inestable que tiene a la hora de mencionar competitividad, a la hora de mencionar logros, pues él va a estar ahí presente, como un agente receptor que va a la cacería. Es aquí donde podemos entender el perfil psicológico de Marc Márquez, comprendiendo de esta manera la necesidad intrínseca que tiene de demostrar al mundo, demostrarle a las personas, a su fanaticada, que él tiene mucho por dar todavía. Como él lo mencionó en una entrevista el año pasado, no recuerdo francamente en qué espacio, pero sé que lo vi, donde él argumentaba que lo que él más quiere es demostrarle al mundo que todavía tiene las armas, que tiene el talento, que tiene la capacidad, que tiene la energía, que tiene la voluntad, ¿sí?, de seguir ganando, ¿sí?, de seguir conquistando. Y básicamente soportaba ese argumento en el hecho de que tenía esa corazonada de que posiblemente iba a conquistar este año, ¿sí?, y que por eso tomó la decisión que tomó, porque su instinto, su sexto sentido, le ha venido indicando que él puede ser un piloto competitivo y que al margen del día y de la actualidad, él puede estar ahí presente. Y sobre todo el gran estímulo que tiene es saber que hay pilotos que también tienen un muy buen nivel y que son de talla mundial. Lastimosamente, a uno de los primeros que tenemos que mencionar, pero digo lastimosamente por la situación que está enfrentando en la actualidad, es Jorge Martín. Recordemos que Jorge Martín se lesionó gravemente ya en su segunda caída, donde ya en la primera, este mismo año, había tenido unas lesiones considerables. Nuevamente, él asume su rol, donde digamos que emplea un poco de valentía, de determinación, con su Aprilia RS GP 2025, y nuevamente se cae, provocando que se asevere mucho más sus condiciones críticas a raíz de esa lesión. Ahí es donde Marc Márquez entiende que Jorge Martín es uno de esos primeros elementos que él tiene en la mira como punto de referencia a batir. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto, y creo que difícilmente podríamos negar el gran nivel que demostró Jorge Martín, precisamente con Ducati el año pasado, con la Ducati 2024. Y ese Jorge Martín, esa versión de Jorge Martín, de cierta manera, pues Marc Márquez ha querido desmenuzar para ver qué puede extraer de él, y de esta manera tratar de desarmarlo ahora que tiene un arma más sofisticada para poderles competir. ¿Y por qué digo poderles competir? Hago esta mención plural porque el segundo agente a batir para Marc Márquez es precisamente Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia se perfilaba como el candidato favorito en la edición pasada del Mundial. Sí, eso está claro. Sin embargo, como lo dice el mismísimo Pecco Bagnaia, tuvo el inconveniente de ser un poco irregular con el tema de las caídas. Esas caídas le costaron puntos, y fueron puntos que básicamente empezó a echar de menos en las últimas etapas de estos eventos que se desarrollaron del Mundial de MotoGP 2024. Ahí fue donde la constancia y la regularidad de Jorge Martín permitieron que él se quedara con el título del año pasado. Así que, obviamente, hay muchos aspectos a tener en cuenta por parte de Pecco Bagnaia, en donde él está dispuesto a tratar de corregir y a mermar esas situaciones que lo sometan o lo expongan a esas terribles caídas, ¿sí? Entonces, digamos que Pecco Bagnaia, al perfilarse como ese segundo agente al cual Marc Márquez ve como referencia para batir, desde luego se vuelven estos sujetos, se vuelven estos objetivos de Marc Márquez para él ir a la cacería.
Y esto entra en ese mundo competitivo de Marc Márquez, donde la expectativa de él se llenó, ¿sí?, al estar con la escudería oficial de Ducati para este año. Aquí vienen las menciones y las situaciones filosóficas, las posturas filosóficas que debemos tratar desde la parte ética, pero también desde la profundidad existencial, desde la profundidad lógica, desde muchas cuestiones que hoy día nos atan a un sistema muy distinto, donde tenemos que entender que las decisiones ya no se basan solo en la pasión, en el corazón, como muchas personas dicen, que al final se transmite como la conciencia, sino que ahora las decisiones, según los nuevos estándares del sistema de la globalización, exige que exista un poco más de raciocinio para luego no arrepentirnos de elegir un camino u otro. Así que bajo esas premisas relativas, vamos precisamente a sustentar algunos conceptos desde las narrativas comparativas de una situación, de un piloto o de otro, comparándolas desde luego con Marc Márquez. Bien, el primer ejemplo que quiero mencionar es el de Fabio Quartararo, ¿sí? El piloto de Niza, este piloto francés, tuvo una situación complicada, ¿sí? Él menciona en unas entrevistas en las cuales ha compartido su punto de vista muy humano, ¿sí?, que él siempre supo que tenía que ganar. ¿Por qué? Porque entendía el sacrificio de sus padres, entendía el proceso que hay detrás de para hallar esa razón y sustentarlo a él como un piloto de categoría mundial. Que los padres tenían la certeza de que Fabio Quartararo iba a ser el piloto que es hoy día, o que iba a demostrar esos destellos de talento progresivamente hasta consagrarse como una de las máximas figuras en la actualidad. No, básicamente tuvieron que pasar muchas cosas, él tuvo que verse expuesto a muchos acontecimientos, donde por supuesto él veía que no tenía control de dichas situaciones. Es por lo mismo que Fabio Quartararo toma la decisión de renovar cuando muchas personas veían que si él había sido campeón en 2021, ¿qué lo ataría a seguir en Yamaha, tratando de entenderse dentro del criterio colectivo, ¿sí?, que Fabio Quartararo debiera haberse ido a Ducati o a una moto más competitiva, ya que Yamaha de repente volvió a bajar el nivel. Entonces, muchos hablaban y cuestionaban, por ejemplo, el año pasado, que Fabio Quartararo no hiciera parte de la parrilla de Ducati, que debió tomar esa decisión para ser más competitivo. Y aquí creo que es el ejemplo tal vez más cercano para tomar en cuenta la situación de Marc Márquez. Fabio Quartararo, aunque haya sido un campeón, pongámosle que algo reciente, algo contemporáneo, porque no han pasado muchos años tampoco, desde que él se coronó como el campeón de la edición del Mundial de MotoGP en 2021, lo cierto es que no termina de consolidarse como un piloto regular, acostumbrando a su fanaticada a estar ahí, ¿sí? Caso bien distinto de Marc Márquez, ¿sí? Marc Márquez ha tenido un proceso diferente, ya que ha venido consagrándose, conquistando en la máxima categoría 6 títulos. Entonces, esto hace que Marc Márquez, desde luego, esté mucho más presente en el inconsciente, inclusive de muchos fanáticos, tanto así que muchas personas a veces, aunque no lo quieran a él, inconscientemente reconocen sus cualidades, su capacidad, su talento y esa forma competitiva, esa voracidad que tiene como una figura representativa a nivel mundial o de talla mundial en este deporte. Fabio Quartararo no es igual que Marc Márquez, que tiene un potencial, sí, pero cuando digo que no es igual es que no tiene la misma capacidad todavía de manejar esa solvencia mediática, que el solo hecho de decir Marc Márquez, inmediatamente existe una extensión, ¿sí?, en su nombre, porque su nombre refiere talento, refiere una figura mediática, refiere marketing, refiere dominio, refiere en cierta medida la imagen y una de las partes dentro de la portada histórica del deporte. Entonces, eso es lo que sucede y esa es la primera gran diferencia que tenemos entre Marc Márquez y Fabio Quartararo, a pesar de que los dos son tremendamente talentosos. Un segundo aspecto, desde luego no lo vamos a negar, lo dije antes, los estándares de la artificialidad en la estructura social, como también se podría interpretar en la globalización, ¿sí?, en el mercado, ¿sí? Y es que, básicamente, para nadie es un secreto que la artificialidad social, ¿sí?, es decir, los estándares que rigen un mercado, los estándares que rigen el fenómeno de la globalización, ¿sí?, son cuestiones que definitivamente hacen que la figura de un piloto u otro tengan situaciones diferentes. El caso de Fabio Quartararo es muy relativo comparado al de Marc Márquez. Básicamente porque desde este concepto económico, Fabio Quartararo sabe que tiene que ser muy racional por las situaciones personales que tenga, por el hecho de que él sabe que tiene que proyectarse. Él ya tiene que imaginarse de 40 años, de 50 años, de 35 años, ¿sí? ¿Qué va a hacer de él? Y para nadie es un secreto, y lo entiendo perfectamente porque he estado en esas situaciones, en categorías inferiores, pero en esas situaciones, de entender que cuando eres un piloto, ¿sí?, pones en riesgo tu vida constantemente y estás expuesto también a lidiar no solo con el hecho de generar un dolor impactante y profundo a tus seres cercanos, sino el hecho de que también tienes que entender y procesar dentro de tu psique que posiblemente quedes lisiado de un brazo, tu motricidad, tu funcionalidad, ¿sí?, esa proyección motriz mecanizada puede que ya no tenga el mismo desempeño posterior a un accidente que probablemente se tenga. Así que los pilotos pues entienden eso desde una postura racional y obviamente que el único camino que tienen es una seguridad, una garantía social que la da la economía. Entonces esos contratos, o digamos que ese conjunto contractual sólido, donde existen muchos verdes o existen muchos pavos, muchos euros, ¿sí?, a merced, pues obviamente que incitan o son una tentativa
muy segura para que ellos tomen la decisión de entender cuál va a ser la proyección a futuro, un futuro a mediano o largo plazo, de ellos junto con sus familiares. Esa es la realidad. Porque para nadie es un secreto que muchos de los pilotos asumen el hecho de que sus padres han hecho un gran sacrificio por ellos y que de cierta manera tienen que devolver el favor, así se entiende esto. Por eso, de cierta manera, nunca me atreví a cuestionar la decisión de Fabio Quartararo al renovar el año pasado, empezando el campeonato o antes de empezar el campeonato, no recuerdo, pero sé que fue una noticia que llamó la atención, ¿sí? Entonces, nosotros muchas veces debemos entender que parte ya de las nociones humanas en esta sociedad modernizada es entender que el factor solvencia económica también es muy importante, y mucho más teniendo presente que tu vida está en riesgo, pero que adicional a ello tú no vas a dejar a tu suerte a los seres queridos que han estado contigo apoyándote en ese proceso, y eso es algo que ya entienden los pilotos. Y aquí es donde está la primera consigna filosófica y la postura del por qué, por ejemplo, contrastando la figura de Fabio Quartararo con Marc Márquez, con la situación presente de Marc Márquez, no pueden ser iguales y por el contrario, tenemos situaciones muy relativas. Ahora bien, ¿qué tan diferente o qué tan distante está de la situación de Marc Márquez? Pues para empezar, entendamos que Marc Márquez es un producto en sí mismo. Y desde el momento que él lo entendió, se dio cuenta que podía tomar ese riesgo. Y digo riesgo porque aunque muchos fueron los escándalos de que Red Bull, que prácticamente ha sido, digámoslo así, la empresa corporativa a nivel mundial que más ha estado para él y que mucho más tiempo ha estado con él, él, a pesar de lo difícil que sería esta situación con dicho patrocinador, finalmente decidió ceder. Estuvo Estrella Galicia, por supuesto, estuvo Oakley, creo que estuvo una aseguradora, no sé si es Allianz, y pues bueno, así podríamos citar muchos patrocinadores que estaban con él, aparte de Honda Repsol Team. Pero él entendió, de repente, que él ya es un producto consolidado en sí mismo, a través de su proceso, a través de que ya se volvió una figura tradicional del deporte y que está completamente consagrado. Así que él, de cierta manera, al ser un producto en sí mismo, genera esa convicción y esas garantías. Es tan así que él ve a Gresini Racing el año pasado, cuando estuvo con Gresini Racing, como un proyecto experimental, para darse cuenta y para demostrarle a los postores, es decir, a los futuros postores en sí, que él todavía tiene mucho para darle al deporte y que esto precisamente le va a garantizar a futuro, como ya posiblemente esté pasando, que pueda generar nuevos acuerdos muy sólidos, muy solventes, pese a que todos sepamos que Ducati no le iba a ofrecer los mismos pagos tan generosos desde la parte económica a Marc Márquez, como tal vez sí lo trató de hacer en su momento Honda Repsol Team. A otro piloto que quisiera perfilar en esta, digamos que conjunción comparativa, ¿sí? Es el caso también tremendamente relativo que tiene Joan Mir junto con Marc Márquez. O sea, es un plano dicotómico, ¿sí? Acá tenemos a Mir, acá tenemos a Marc, así como pasaba ahorita con Fabio Quartararo. Entonces, al tener aquí a Mir también, podemos notar que es exponencialmente relativo comparado a la situación presente que sustenta Marc Márquez. Ya entendiéndose el concepto que les explicaba antes, vemos aquí a Joan Mir y también podemos preestablecer que sucede una situación similar, que fue campeón, sí, pero ¿cuándo lo fue? Hace ya prácticamente 5 años atrás. Fue en 2020 cuando estuvo en la escudería oficial de Suzuki. Y si bien es cierto, sigue siendo un piloto que tiene potencial, porque lo tiene, que tiene ese instinto voraz, que tiene una manera especial de demostrar que está ahí para perfilarse como un posible ganador, lo cierto es que él también piensa de la misma manera en que Fabio Quartararo, ¿sí? Y eso lo podemos evidenciar porque a veces nos parece ilógico e irracional del por qué pilotos, precisamente como Joan Mir, aunque se quejen de lo que esté pasando, caso 2024, con Honda Repsol Team, Joan Mir no paró de quejarse, Joan Mir no paró de caerse, ¿sí? No solo de quejarse, sino de caerse constantemente. No estoy seguro, pero creo que en el Gran Premio de Japón, en Motegi, Joan Mir no estuvo, ¿sí? No estuvo. Y al no estar, precisamente eso me da la razón de que él piensa de forma racional, más allá de que sus emociones se reflejen en el momento, con algo de calentura, con algo de inconformidad, de que no ve un avance, de que no sabe qué está pasando con el cuerpo directivo, de que no sabe qué está pasando con el cuerpo de mecánicos, de que no sabe qué está pasando con el cuerpo de ingenieros, desarrolladores de la moto. Lo cierto es que él, ¿sí? En algún momento toma un respiro, analiza su entorno y comprende que él tiene que ser racional y coherente, ¿sí? De que posiblemente haya personas muy cercanas a él que él siente que merecen estar bien y que su bienestar como piloto es el bienestar de esas personas, ¿sí? Se me ocurre el padre de Joan Mir, no recuerdo bien, pero creo que el padre de Joan Mir vende tablas de surf y tiene un emprendimiento. Él siempre va a estar contento de ver a su hijo competir en la pista, ¿sí? Él siempre se va a sentir orgulloso. Y aparte de todo eso, no sabemos qué factores y aspectos personales de amplia profundidad emocional tenga Joan Mir con muchas más personas que hagan parte de su entorno. Y esto precisamente lo va a arrastrar a ser racional, a pesar de que no le esté pasando bien, de seleccionar un contrato robusto, de seleccionar unas condiciones que dignifiquen su figura, ¿sí? Y lo que hay detrás de su figura. Y de esta manera
entender que por lo menos él, como está pasando este año, asume con control de la situación el hecho de entender que no es un piloto completamente consolidado a pesar de haber sido campeón, situación similar a la de Fabio Quartararo, pero que aún así sí ha sido lo suficiente para permitirle darse el lujo de tener un contrato sólido y estable con Honda actualmente, y aún así tener la chance y la oportunidad de construir, de aportar a la moto para ver si pueden ser competitivos frente a Ducati. Sí, ahora se entiende, ¿no? Exactamente la misma situación es con Fabio Quartararo. Tiene exactamente las mismas herramientas, la posibilidad, aparte de ello, el hecho de entender que son pilotos relativamente muy jóvenes todavía. Entonces, desde aquí comenzamos a entender, ¿sí?, que lo que no queremos es tocar vacíos existenciales. Por ejemplo, en el caso de Marc Márquez, ya teníamos un margen amplio, un umbral muy grande de existencialidad, de la pérdida de la noción de su realidad. ¿Cuál era la realidad de Marc Márquez? Hace unas temporadas atrás, después de que se lesionó el brazo, ¿sí? De cierta manera, él lo admitió en una entrevista. De tantas veces que veía que luchaba, que trataba de estar adelante, pero que no podía, empecé a creer inconscientemente que tal vez sí debería dejarlo. Pero su instinto, su sexto sentido, le dictaba que posiblemente pudiera estar equivocado. Y que muy posiblemente él tenía todavía mucha pólvora para dar. Solamente que debía reencauzar su camino, ¿sí? Fíjense de esto. Es tanto así el asunto, ¿sí?, que hoy por hoy la mutación que ha tenido Marc Márquez en su forma de pilotar es tan notoria que él menciona claramente, de hecho creo que vi eso ayer, lo estuve leyendo, él menciona claramente que en el Gran Premio de Tailandia, estando con la moto Ducati oficial, él podía emplear tres formas diferentes o tres modalidades diferentes para pilotar esa motocicleta, ¿sí?, entendiendo las condiciones sobre las que se veía expuesto en Tailandia, es decir, el factor temperatura. Tres modalidades y aún así tener mismos resultados, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que está contrastando la sinergia, digámoslo así, el semblante de este Marc Márquez, de esta versión del Marc Márquez 2025, es muy diferente a la del Marc Márquez en periodo de transición y evolución, en esa metamorfosis que vivió en Gresini Racing. Pero mucho más notorio este semblante del Marc Márquez 2025 lo podemos ver acá cuando estaba en Honda, Repsol Team. Entonces, el factor existencial es el que no se quieren permitir pilotos como Fabio Quartararo o Joan Mir. Pese a que no toquen la gloria, pese a que pongan un poco en riesgo ese margen de la gloria, tratan de controlarlo con su seguro y su garantía, cosa que Marc Márquez sabía inconscientemente que siempre ha tenido, porque él es un producto en sí. Es una figura con alto potencial para ejercer movimientos mediáticos fuertes y sólidos. Entonces, ahí está la gran diferencia del por qué se toman este tipo de decisiones y por qué Marc Márquez, como dijo siempre, es un hombre de ideas claras. Algo que también me conmovió ahora que vemos lo que viene siendo la situación de Marc Márquez, este gran secreto para él ceder ante esa posible riqueza, esa garantía, ese contrato tan solvente por parte de Honda Repsol Team, es el hecho de escuchar a la madre de Marc Márquez. Se los decía que iba ahora a migrar a ese concepto. Me conmovió mucho el hecho de escuchar de su propia boca, con sus propias palabras, que quería ver a su hijo feliz, ¿sí? Quería ver a su Marc Márquez sonreír nuevamente en la pista, ¿sí? Y esto es profundamente impactante para mí, porque, no lo voy a negar, sentí mucha nostalgia, porque es una situación o un caso dentro de lo personal mío muy distinto. Él tiene a alguien que le aprecia, alguien que le hace sentir importante. Yo estoy empezando a tener eso con mi pareja, ¿sí? Pero estoy hablando desde la parte de la familia, ¿sí? Y su madre, ¿sí?, mencionó algo tan bonito y fue: quiero ver a Marc Márquez sonreír, sonreír. Y si mi hijo se dio esos 100 millones de euros por 4 años, yo sabría como madre respetar su decisión a cambio de su sonrisa, a cambio de sentirse realizado, a cambio de volver a la gloria. Y si eso no es una causa suficiente en sí, no sabría yo cuál es, entendiendo que la situación de Marc Márquez es bien diferente, como lo hice antes en ese perfilamiento, respecto de los otros pilotos, ¿sí? Así que yo no soy, y esto sí lo quiero dejar claro, fan de Marc Márquez. No soy de ponerme la camiseta con el número 93, ¿sí? Es decir, soy del team Marc Márquez, ¿sí? Pero eso no quiere decir, porque este canal que estoy construyendo es para tener criterios objetivos y reconocer a cada quien lo que merece, ¿sí? Y considero que estas cosas, ¿sí?, son detalles que no se pueden descuidar. Justamente hablaba yo con mi esposa, ¿sí?, que de hecho ella tiene un sentimiento muy profundo, y escuchar a la madre de Marc Márquez me hizo recordar a mi esposa, porque ella tiene un instinto maternal conmigo, ¿sí? En algún momento quisiera presentárselas para que aparezca en un video.
Y yo sé que va a ser muy genial también escucharla a ella, porque de hecho ella en muchos eventos me acompaña, ¿sí? A verlos, a disfrutar de él en la tele, ¿sí? Y de hecho, uno de los momentos más especiales que tengo con ella precisamente fue cuando vimos a Mar Márquez tener esa batalla épica junto con Pecco Bagnaia por el primer lugar en Jerez, ¿sí? El año pasado. Entonces, son momentos memorables. Pero la madre de Mar Márquez me hizo acordar a mi esposa por ese instinto maternal precisamente, ¿sí? Porque ella, y si me está viendo en estos momentos, sabe que también quiere verme sonreír. Algún día les comentaré desde la parte más humana cuáles han sido esas batallas épicas que también he tenido como persona y por qué a veces se presentan ciertas dificultades para traerles los contenidos de la mejor calidad posible, ¿sí? Esto es un proyecto que va creciendo y yo considero que al igual que Fabio Quartararo y Joan Mir, necesito impulsarme con los recursos, con la infraestructura y garantizar esa estabilidad. Y luego de que la tenga poco a poco, y para eso ustedes me van a ir ayudando con su participación, con sus likes, con sus compartir y demás, ¿sí? Para ir mejorando y para ir mostrándome a otras personas que me quieran dar la oportunidad de mostrarles este proyecto, ¿sí? Entonces, yo muchas veces le he confesado a mi esposa que quisiera ya estar en una categoría, ¿sí? Algo más de veteranos, porque no se crean, yo ya estoy viejo, ¿sí? No se dejen llevar por mi aspecto, yo ya tengo una buena cantidad de años. No voy a decir que 40 o 50, pero por ahí vamos, ¿sí? Entonces, yo le comento a ella que por lo menos quisiera estar en unas categorías, ese es un proyecto que hay, pero a ella siempre le da miedo. Algo muy parecido a lo que pasa con la madre de los hermanos Márquez, que se enfada, que le preocupa las velocidades a las que van y demás, pero bueno, ese es el amor, ese es el instinto maternal, ¿sí? Y bueno, dejando claro lo que pasa en esta situación, Mar Márquez, las decisiones que él toma y demás, espero que todos entiendan ciertas decisiones que toman algunos pilotos. En este caso quise traer en este plano dicotómico a la situación de Fabio Quartararo y la de Joan Mir, ¿sí? Quisiera extenderme, pero le soy franco, tengo que hacer unos arreglos, ¿sí? De una motocicleta. Tengo que trabajar un cigüeñal, entonces tengo que irme ahorita a hacer una comparación de unas contrapesas de un cigüeñal. Y bueno, rápidamente les quisiera decir que voy a estar compartiéndoles por aquí algunos contenidos mezclados también con esta situación de la parte mecánica. En esta ocasión tal vez no me alcanza el tiempo y me disculpo con ellos, me disculpo con ustedes, perdón, por el hecho de no poder traerles estos conceptos. De pronto les voy a dar un tip antes de despedirme y dar otros saludos. Básicamente lo que ocurre aquí es que a veces existimos usuarios de motocicletas, ¿sí? Que muchas veces llevamos nuestra motocicleta a hacerle un diagnóstico porque sentimos que la motocicleta probablemente no tiene buena compresión en el encendido, ¿sí? Y entonces, lo primero que nos dice el mecánico luego de que hace el diagnóstico es decirnos: tienes el cilindro rayado y este pistón ya tiene maltratos, lo cual no permite que haya una buena compresión. Adicional, la cabeza del pistón está teniendo mucha carbonilla. El sentamiento de válvulas en la parte de la culata, ¿sí?, no está permitiendo que se cierren bien las válvulas, las de admisión, las de escape, dependiendo claro de la moto, porque algunas es en plural y otras en singular, ¿sí? La cuestión aquí es que de repente el mecánico les puede decir que inmediatamente hay que cambiar el cilindro y demás, y bueno, ustedes como clientes lo van a hacer. Pero si el cilindro se vuelve a rayar, que la idea es que no, ¿sí?, por lo menos no tempranamente. Eso es muy relativo dependiendo de los hábitos que tiene cada usuario. Y eso es otra cosa que voy a ir compartiéndoles para saber usar sus motocicletas, algunos consejos y demás, pero bueno, no me voy ahorita a extender, vamos a hablar objetivamente de este tip que les voy a dar. Si ustedes se ven en la situación de tener que corregir nuevamente una avería muy similar en muy pocos días, entiendan que el problema no está en el pistón, ¿sí?, aunque la falta de compresión sí, en lo mismo en el cilindro. El problema está mucho más abajo, que es el cuerpo del cigüeñal. Las contrapesas pueden estar mal, pueden estar deterioradas. Las camisas sobre las cuales se sostiene, digámoslo así, la rotación de la biela, las camisas de los cárteres del motor, la parte inferior, pueden estar muy desgastadas. Esto genera una vibración que se transmite de la biela hacia arriba, hacia el pistón, en un movimiento irregular. Y esto es lo que puede provocar, a través de la vibración, daños y averías fuertes en la parte media del motor, ¿sí? Y por consecuencia, vamos a tener problemas de compresión. Al encender la motocicleta, sorpresivamente, no vamos a encontrar una respuesta. Y es muy aterrador para los motociclistas, como en este caso yo, que tengamos una situación así de horrible. Porque a veces tenemos urgencias de ir al trabajo, de ir a hacer el mercado, de ir a un paseo, lo que quieran, ¿sí? Y de repente la moto no enciende. Entonces, ahí les dejo el tip. Luego, pues si quieren, profundizo más de cómo funciona el cigüeñal y cómo detectar esa falla, ¿sí? Por el momento yo me despido. Les deseo siempre lo mejor. Y he visto por ahí mucho más dinamismo a las 15 personas nuevas que veo por ahí en el canal que se suscribieron ayer.
Muchas gracias, espero estos próximos días se sigan consolidando más personas en esta plataforma, en este canal, y desde luego con toda la intención de compartirles lo que más pueda esta pasión que tenemos en común con ustedes y muchos tips sobre las motocicletas. Así que esta vez me disculpo con ustedes, pero la próxima prometo que voy a compartirles algo más concreto y profundo y más visible, más dinámico con ustedes respecto de lo que es el cigüeñal y por qué se dan estos problemas. Así que bye.